Saludos amigas y amigos televidentes, como cada semana entrando en sus hogares con este su programa Contenido Semanal. Bueno, ese coro está un poco jodón, ¿eh? Yo le voy a comprar un galón de miel de abeja para ver si ustedes lo afinan y lo ponen que esté ready. Fernando Neris, ¿cómo te sientes? Camarada, Dígamelo. usted vino bueno. No, yo estoy quillado aquí en el programa. Yo no estoy suave. ¿Por qué? Porque me pedí un paquete de gente y que este programa, dice que el programa de la Triple F, Sí. Felitena, Francis Disla y Fernando Neri. Es decir que son los tres. ¿Y los Ramón tres. para cuándo? No, yo me voy a poner Ramón para que sean los 4 F. Eso es lo que falta aquí, ¿eh? Eso es lo que falta. Nada, amigas y amigos televidentes, entrando en sus hogares, no solamente aquí en este país, en esta media isla, sino también en diferentes latitudes del mundo. Gracias por estar conectado con nosotros para tener una apretada agenda de información de los acontecimientos que se han sucedido en nuestro país y en diferentes latitudes del mundo. El cuadro que se está viviendo actualmente en la humanidad es un poquito difícil, pero ya esperamos que Papá Dios meta su mano y ese guerrerismo le bajemos una rayita, como se dice popularmente, bajar una rayita al tigre. Aquí estamos con ustedes nueva vez para ver un conjunto de acontecimientos que son de importancia en nuestro país. Quiero decirle que tenemos un videito ahí. Vamos a meterlo de entrada. Bueno, el Capi me dijo a mí, estuve de visita donde mi madre en Providence, esa vaina está bien. Entonces, al Capi le hicimos un videito. Así que, Rafael, mándame ese videito de el Capi Jefferson Acevedo. Dale un chinchín de audio ahí, vamos a verlo ahí. ¿Se escucha el audio? Ahí está el Capi. Ahí está. Miren qué chulería, Miren qué chulería. Oí como una pequeña explosión ahí, pero es que esos sonidos tan nítidos del celular del Capi, Disfrutando ahí, Sí. de buen ambiente, marítimo. En Providence está ahí gozando, está con una vestimenta Dominicano de pura cepa. Me imagino que esa vestimenta que tiene el Capi es de la boutique de quién, No tengo idea. El Capi es una fragancia, un gran amigo. En la mano con el cambio político que se está dando Nuestra en salutación Estados Unidos. al Capi. Aquí estamos, colegas. ¿Qué es lo que? Hablen. Es importante destacar, Tito, que en el día de hoy, pues, Contenido Semanal se place, ¿no? Se enorgullece en tener la visita muy agradable, bien fresca, pero con contenido, ¿no? Del ingeniero Felvio Rodríguez, quien es presidente del Polo Patriótico Dominicano, entre otras ocupaciones y dedicación. El que no conoce al ingeniero Felvio Rodríguez, un político a carta cabal, un hombre de un origen desde las fuerzas democráticas y revolucionarias, por allá por los 60, las líneas rojas del 14 de junio, fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, fue fundador de la Unión Patriótica Antiimperialista, y es un hombre que en la actualidad ha estado trabajando al lado del presidente de la República, al cual apoyó en el proceso recién pasado y en el anterior. Eso es parte de... Hay que destacar también que Felvio Rodríguez es profesor universitario y además dirigente del Frente Nacional Opositor Freno. Ahí está en pantalla el ingeniero Felvio Rodríguez, con quien estaremos conversando dentro de unos minutitos. Sí. Felvio Rodríguez es el presidente del el Polo Patriótico Dominicano. Con él vamos a... Y de geopolítica se desenvuelve, Tito. Así No tenemos que hablar fino aquí con nosotros, con diferentes temas de la actualidad que se están viviendo en la política dominicana. Y a propósito de la política dominicana, amigas y amigos televidentes que están conectados con nosotros,
el presidente Abinader dice que todos los dominicanos vamos a salir bien y la economía seguirá creciendo. Nosotros esperamos eso porque uno de los países con mayor estabilidad en la actualidad, política y económica del continente, es República Dominicana. Entonces hay algún nivel de nerviosismo, hay algún nivel de inquietud ante lo que es un conjunto de medidas impositivas, de ajustes que el gobierno quiere llevar a cabo con una reforma fiscal que de una u otra manera hay sectores que no la van a aceptar. Pero también hay otros sectores que lo que quieren es pescar en mar revuelto, que no se atrevieron en otro momento a aplicar una reforma fiscal como la demanda el país de cara a estabilizar algunos niveles de la economía, y entonces lo que quieren es comenzar al juego de la política desde ahora. Es verdad que hay que cuidar que no se graben lo que son las personas menos pudientes en el país. De entrada, Luis Abinader dijo que va a hacer a nivel de proceso esta reforma buscando el mayor consenso, según él, como ha sido una de las características de su gobierno, que sigue el diálogo, el consenso, y vamos a buscar una reforma. Dijo el presidente, yo no quería hacerla, yo quisiera no hacerla y ser muy simpático, pero no sería una labor responsable ni patriótica, expresó el presidente Luis Abinader hablando sobre este tema de alto interés nacional. El primer mandatario se mostró también abierto al diálogo y a conversar con los diferentes sectores que de una forma u otra se verían afectados por la toma de decisiones en ese sentido, con diversos sectores con el interés de conocer propuestas y mejorar el proyecto de ley de modernización fiscal. Así que el presidente está abierto al diálogo, ha estado conversando en el Palacio Presidencial, ha recibido la visita de varios sectores, le han hecho propuestas. Cabe destacar que esto del presidente Abinader ha sido una propuesta, que él está en la mejor disposición de escuchar a los diferentes sectores que entienden que serán afectados con esta propuesta fiscal y buscarle alguna solución al respecto. Así es, así es. Yo creo que de eso es que se trata. Hay que ver cómo uno crea la mayor tranquilidad posible ante la inquietud que se ha generado en el país, en donde un conjunto de partidos políticos tratan de hacer lo que tienen que hacer. ¿Cuál es su papel? Oposición. Usted pasa una cosa bien y tiene que decir la oposición que está mal, porque ese es su papel históricamente. Aquí no hay el criterio de continuidad de gobierno, aquí no hay el criterio de reconocimiento a las cosas positivas. Aquí cualquier cuestión, en lugar de usted hacer una sugerencia sana de llamar a conversar sobre cualquier tema, lo que hace es que agarra y le tira una ponchera, ustedes saben de qué, a la situación. El presidente afirmó que es una responsabilidad que ha asumido el país y que se mostró confiado de que juntos todos los dominicanos van a salir bien y la economía va a seguir creciendo, como dice ese título que tienen esas fílmicas que ustedes pueden presenciar ahí. Y sobre todo destacó el presidente que el objetivo principal es poder también canalizar, poder llevar a cabo y ejecutar cada una de esas acciones sociales que demanda el país. Ya se habla mucho, ¿no?, de esta deuda social acumulada, ya se habla mucho de que las grandes inversiones, ¿a dónde están yendo? Pues el presidente dice que su reforma, su propuesta de reforma y modernización a nivel tributario, pues sencillamente va a atender y a responder a las necesidades de los que más lo necesitan o de los que menos tienen. Bueno, a propósito de ese caso de la reforma, el dirigente sindical universitario, histórico dirigente de ASODEMO, Fabio Ruiz Rosado, abogó porque la reforma beneficie a los trabajadores. Y a propósito de eso, he visto algunas declaraciones de un conjunto de instituciones que se han expresado, una a favor desde el Congreso, otra dando leña a dos manos.
Por ejemplo, se informa que la reforma fiscal beneficiará a las alcaldías con 11.000 millones de pesos. Eso lo dice una comisión que ha estado trabajando en ese proyecto desde la Liga Municipal Dominicana, encabezada por Víctor de Asa. Fabio Ruiz, quien es presidente del Plan de Retiro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, advirtió que los sectores populares y los sindicales deben buscar que esta reforma tenga el menor impacto posible en sus vidas y propuso la creación de una ley que establezca un aumento general anual de salario, considerando el alto costo de la vida y la tasa de inflación acumulada. Así es, la propuesta de Fabio Ruiz pues viene en un momento justo donde se está discutiendo la reforma y modernización fiscal. Esperemos que su propuesta sea tomada en cuenta para los fines del lugar, ya que los diferentes sectores han hecho sus propuestas con relación a la reforma fiscal enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República. Sí, el debate ha sido bastante intenso en esta semana. Por ejemplo, muchas posiciones encontradas, vuelvo a manifestar. Fenamoto dice que no se opone al aumento del pago de la placa. Yo creo que el gobierno debió haberle bajado una rayita, porque no es verdad que un carro que cueste 8 millones y un carro que lo que cueste sea 900.000 pesos, tengan que tener una diferencia de algunos 3.000 pesos. Vamos a grabar, qué sé yo, esa cuestión es suntuosa, al igual que la vivienda suntuosa, porque Fenamoto basa eso en el sentido de que el gobierno le va a dar un conjunto, lo va a incluir en un conjunto de programas de ayudas sociales y que ese aumento de la placa en ello parece ser que no le será compensado en parte por ese cuadro que acabamos de mencionar. Ya las iglesias evangélicas se ajustaron con lo que es el asunto del gobierno. El presidente se reunió con ellos y parece ser que van a ser exonerados del pago de algunos impuestos. Debían también de bajar el diezmo en la iglesia, que la gente de menos, porque... Sí, hay iglesias que llevan hasta un verifón para que los hermanos depositen y hagan transferencia. Así es importante destacar que el debate, los análisis de esta propuesta de reforma, sencillamente, señores, se han estado dando también unas vistas públicas donde mucha gente del pueblo y gente también muy interesado, claro está, desde el ámbito político, empresarial, comercial, sindical, hasta de medios de comunicación, plataformas, etcétera, comunicativas. Hemos visto gente ahí con sus largos discursos, muchos interesantes, planteando lo que son el sentir de distintos sectores que entienden que la reforma, quizás, si bien tiene su razón de ser, no es menos cierto que también el gobierno debe hacer algunos ajustes y buscar también por otras áreas donde muchas veces hay recursos que no son quizás dirigidos a atender situaciones básicas del país. Por ejemplo, esas exenciones, señores. Aquí hay gente que se lleva en las uñas miles de millones de pesos al año solo en las exoneraciones que le da el Estado en combustibles y en otras más. Todos los sectores coinciden en que son necesarias, la reforma fiscal es necesaria, pero ninguno de ellos quiere que se les toque. Cada uno está defendiendo su clase y su sector. Y el presidente, qué bueno que tenemos un presidente de la República como Luis Abinader Corona, que está escuchando todos los sectores de manera sectorial, pero también de manera individual, todas las organizaciones religiosas, médicos, profesionales de todo tipo y gente de la clase baja de la población que han ido a manifestar su inquietud y a poner su posición con relación a la reforma fiscal. Bueno, yo me voy aquí a meter en un tema que no es la reforma fiscal. Voy a dar un brinco como lo loco para inmediatamente continuar nosotros aquí con lo que es la posición que ha planteado Francisco Javier García del Partido de la Liberación Dominicana. Y es que la semana pasada, aquí, ustedes vinieron a despotricar y dicen, todavía, Rafucho, aguanta el PLD, baja para acá.
que yo estoy peleando, y para bien amplio aquí. Se puso un partido de aquí, que hicieron la despotricada a los gloriosos Tigres del Licey. Nosotros somos un equipo que siempre dejamos que se vayan todos adelante, que perdemos el juego, para que ellos después dejamos piplum. Es decir que, Felipe, tú viniste con tu cuestión colorada, ¿tú entiendes? Del escogido. Yo vine con mi corbata azul, y yo quisiera que apareciera Felitena por ahí, que también que, una historia muy elegante la que puedes ver también y escuchar de Felitena, que la mamá de él hizo un aporte de 5 pesos cuando se fundó San Carlos. Eso fue cuando Victoria Colón se tiró del barco, ¿tú entiendes? Y me parece que recogerlo, tampoco así. Entonces, son de las banderas, porque en la familia de Felitena hay desde deportistas que han ido a representar Juegos Olímpicos, hasta ese capítulo que yo no sabía del escogido. Pero voy a traer la bandera aquí y vamos a mojar el caballo. Nos vamos a muchísimo, o para batazo o no sé qué. Pero el Licey, señores, es invencible. Estamos con los Tigres. Ahora sí vamos a seguir con la fílmica que pasó hoy. Rafa. Nuestro directo jefe Rafa. Ahí está. Francisco Javier García dice que enfrentará al gobierno con un programa de oposición firme. Yo creo que eso es correcto, tiene que decirlo así. Es lo que tiene que decir. Aunque el cuadro en el PLD es terrible. Qué juidero, qué brincadera. Qué poca consistencia lo que es la formación que tuvieron esos bochistas en el pasado. Que eran firmes, coherentes y disciplinados. Y ahora parece ser que solamente lo movía el problema de su paso por el poder. Y ahí está la consecuencia de ese desastre que se da a lo interno del PLD. Francisco Javier García, quien es miembro del comité político del PLD, sostuvo que en esa organización los ánimos están bien y los PLDistas están muy entusiasmados en el curso del 10º Congreso Ordinario y las elecciones del Comité Central del próximo 20 y 27 de lo corriente. Así es que vamos a darle seguimiento a lo que es la postura, ¿no? Como siempre, del Partido de la Liberación. Está en su congreso. Y así que tienen que hacer después de esa debacle tan mal que le fue el proceso electoral recién pasado. No, y Francisco Javier García, el único que hasta el momento ha dicho que aspira a la presidencia de la República, pues salió al frente y salió en defensa de su Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, como decía el colega Tito Ramírez, la debacle que se ha armado en el Partido de la Liberación Dominicana ha sido algo sorprendente, de la expulsión de Carlos Amarante Baret, ahora la renuncia del comunicador Fernando Ramírez, integrante del programa El Gobierno de la Mañana, y otros más que se seguirán yendo, aunque Francisco Javier dice que no son importantes los que se fueron ni los que han sido expulsados, sino los que se han quedado dentro del PLD. ¿Qué le parece a usted? Tú estás chismeando en China ahí también, tú estás chismeando, tú sabes que todo el mundo es importante, eso es un discurso de Francisco Javier, pero tenemos que, señores, el cónsul en New York, el nuevo cónsul designado por el presidente de la República, Luis Abinader, Jesús Vázquez, mejor conocido como Chu, visitó Providence y allí fue a una reunión política con la dirección del PRM. Una reunión muy importante, fue invitado a esa actividad. Esa actividad fue conducida por Parmenio Pacheco, que es el presidente del PRM en Providence, Alexis Méndez, que es el secretario general de ese partido, nuestro amigo Alexis Méndez, quien también estuvo ahí participando, José Alemán, Mayrena Roque, ahí estuvo la Caldera, mi amigo Ismael García, de muchos años, no lo veía, ya lo vi, Juan Pimentel, estuvo también la señora Divina de Vázquez, esposa de Jesús Vázquez de Chu, Joel Astacio, Francisco Mata, Isaías Boló, y también estuvo un hermano amigo de Cuchumil Año, me refiero a Francisco Remigio. Francisco Remigio es una persona a quien le dispenso
un inmenso afecto y cariño. Lo mismo que a mi amigo y hermano Alexis Méndez. Sigue pasando un poquito la fílmica ahí, que no sé qué tienen los muchachos. Sí, haciendo un poco de historia, hay que recordar que Jesús Vázquez Martínez, cariñosamente Chu, fue el primer secretario general del Partido Revolucionario Moderno, fue presidente del Senado, ministro de Interior y Policía, y hoy se encuentra haciendo un trabajo a nivel del consulado, donde fue designado por el presidente Luis Abinader y ya inició los contactos con los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, con mira, se podría decir a las próximas elecciones, diría yo. Tanto yo. Y podemos decir también que muy oportuna esa reunión, ese encuentro, y ojalá sea de confraternidad, de conversar, hermanarse, unirse, porque ya en un modo la dirigencia del PRM se estaba quejando, estaban presentando detalles que según ellos deben ser tomados en cuenta para que haya una gestión armoniosa, para que se corresponda con el trabajo que también hicieron ellos para que el PRM pues ganase, según expresan esa dirigencia, y qué bueno, enhorabuena, como dicen, ese encuentro de Chu Vázquez con la dirigencia del PRM. Bueno, después de esta información, nosotros queremos decirle a los amigos y amigas televidentes que tenemos un importantísimo entrevistado en el día de hoy. Nos referimos al ingeniero Felvio Rodríguez, quien es el presidente del Polo Patriótico Dominicano. Con él van a conversar parte del equipo de este programa, integrado por Félix Tena, por Fernando Neris y por Francis. Bueno, es el grupo F. El grupo, no. Es Fernando Neris y Félix y Francis Disla. Félix Tena va al resumen de noticias. Así que vámonos a una brevísima pausa. Quédese con nosotros. No le cambie. El FOPECONS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. La lactancia es más que un alimento, es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros 6 meses de vida y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los 6 meses hasta los 2 años reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. Y en contenido semanal, lo que prometimos, lo cumplimos, y ya está con nosotros el directo amigo, hermano, el camarada, pero ese gran maestro también y gran batallador de muchas lides, que lo es el ingeniero Felvio Rodríguez, con quien vamos a compartir gratos e interesantes temas. Bienvenido, ingeniero. Un placer estar con ustedes. Bienvenido, Felvio Rodríguez, profesor universitario, gran dirigente de izquierda, hombre de 1000 batallas en las lides políticas. Felvio, vamos a iniciar entonces con el tema de la globalización. Vamos, para que nos hables un poquito a los amigos televidentes que están esperando esta importantísima entrevista. Gracias por la oportunidad y felicidad por llevar un programa tan rico en informaciones y orientaciones, sobre todo para el pueblo dominicano. Gracias. Que en este momento lo necesita. Precisamente, cuando ustedes hablan de la globalización, es fundamental que el pueblo dominicano sepa que a nivel internacional se está librando una gran batalla entre los dos polos políticos, el capitalismo y el socialismo. Y ese capitalismo que ha generado guerra
y provocaciones de derramamiento de sangre en todo el territorio del planeta. Ahora mismo está llevando a cabo una guerra, que es la guerra de Ucrania. Ucrania hubiese desaparecido ya si no hubiese sido por Estados Unidos, que tiene un polo de guerra, ya no solamente en Ucrania, sino también en el Medio Oriente. En el Medio Oriente los Estados Unidos están respaldando a Netanyahu y a Israel para que aplasten a los pueblos palestinos. Y así por el estilo, hay guerra en todas partes, en el planeta hay guerra por todos los continentes, en Asia, África y en América. Entonces, nosotros, dentro de ese marco, queremos plantear que es fundamental que nosotros no seamos parte de esa guerra que se están librando, sino que seamos una nación independiente, soberana. Y por eso planteamos que se hagan reformas y cambios sociales, políticos y económicos y culturales y reformas jurídicas a favor del pueblo dominicano. En ese sentido, nosotros tenemos esa independencia para mantenerlo, porque tenemos un país lleno de condiciones para producir bienes y servicios fundamentales. En tal virtud, es necesario que nosotros estemos preparados para enfrentar el problema nacional en este marco de la globalización, esta invasión de haitianos. Este es un fenómeno que está afectando mucho a la economía nacional y está creando mucho conflicto a nivel internacional y a nivel nacional. Felvio, pero ahí mismo, y ya entrando casi en el ámbito local, pero usted sabe que dicen por ahí que cuando en Estados Unidos le da una gripe a alguien, aquí le da una pulmonía a medio mundo. Un resfriado. Un resfriado de marca mayor. Estados Unidos está ahora mismo en un proceso que ya a principios de noviembre vienen las elecciones. Kamala Harris aparece en las encuestas adelante, pero hay un Trump que tiene una impronta que vaya usted a ver lo que pasa siempre con aquellos estados clave para decidir en términos de los representantes. ¿Cómo valora usted la situación actual del hermano nación, el hermano mayor, Estados Unidos? Y de hecho también, mire cómo de una manera cuasi irresponsable nos han dejado también un poco sin una respuesta al tema haitiano, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, denos su ponderación ahí. Bueno, precisamente, Estados Unidos antes era el país más seguro. Sin embargo, después de las Torres Gemelas, se ha convertido en uno de los países más débiles en su defensa interna. Incluso la frontera de ellos, que es una frontera impenetrable, ha sido rota por una marea humana extraordinaria, porque el mundo ya no soporta la represión, la opresión económica y política, el desempleo y las enfermedades. Por eso, hoy en día hay una crisis social en los Estados Unidos. Hay una marea humana que está penetrando como inmigrante, donde ya tanto el presidente Trump como el presidente Biden han tenido que aceptar, regularizar a todos estos inmigrantes. Por eso nosotros creemos que debemos poner un muro de contención en la frontera. Y al presidente Luis Abinader nosotros lo felicitamos por haber logrado una defensa inquebrantable a la soberanía, una defensa inquebrantable a nuestro territorio y nuestra independencia nacional. En ese sentido apoyamos 100% que se deporten más de 10.000 haitianos diarios, porque es una invasión pacífica, promovida también por los mismos Estados Unidos y promovida también por Francia, que son los responsables de esa crisis. Porque Estados Unidos ha invadido 3 veces a Haití y cada día más crisis. Después la invadió las Naciones Unidas, otra crisis. Y hoy en día en Haití vive el caos, el desorden y el hambre y la hambruna, los crímenes, la violación de los derechos humanos. Entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestra frontera y en eso damos un voto de confianza al presidente Luis Abinader. Felvio, en algún momento en nuestro país hubo algunas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En estos momentos en el país se está discutiendo la reforma fiscal. ¿Tiene algo que ver el Fondo Monetario Internacional con la reforma que en estos momentos se está discutiendo en la República Dominicana? Es muy importante esa pregunta suya, muy importante para el pueblo y la nación. El Fondo Monetario Internacional es la policía económica y monetaria
era como el instrumento número uno del capitalismo mundial, del primer mundo, del imperio norteamericano, de los bancos y de todas las riquezas nacionales. Y ese Fondo Monetario, cuando plantea una reforma, es para garantizar el cobro de las deudas que tiene nuestro país con los organismos multilaterales financieros. Entonces, esa reforma no debe ser al pie de la letra conforme al Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario lo que quiere es que se penalicen a los obreros, a los campesinos, a los pequeños comerciantes, a los pequeños negocios, con el objetivo de pagar esa deuda. Pero esa deuda debe ser pagada y la reforma tributaria debe hacerse con impuestos hacia los más pudientes. A los que más A los que tienen. más tienen, a los grandes industriales, a los grandes terratenientes, a los grandes propietarios de inmuebles, de edificios, edificaciones, así como también a los fabricantes de alcohol. Usted sabe que el alcohol es el enemigo número uno de la juventud y del desarrollo de los pueblos. Y hoy aquí hay un vuelco de producción de alcohol legal e ilegal. Pero los fabricantes de ron rechazan que se le ponga más impuestos a las bebidas alcohólicas. Bueno, porque ellos quieren acumular cada día más riqueza, pero a ellos que tienen que sellarlo. También hay que hacerle impuestos a los ¿cómo se llaman? Los banqueros. Las bancas de apuestas. Las bancas de apuestas. Demasiado bancas de apuestas legales e ilegales. Hay más de 10.000 bancas de apuestas y no se le ponen impuestos, legales e ilegales, que no pagan impuestos. Por eso ahí que hay que frenar, porque eso es un desorden, es un negocio de desorientación, de fraude, de engaño y de estafa. Incluso, fíjense que los principales diputados y senadores tienen bancas y no le ponen Son dueños de bancas de apuestas. Dueños de bancas. Entonces ahí hay que fiscalizarlo y ponerles impuestos. Y al pueblo llano, a los obreros y a los campesinos, no le pueden poner impuestos. Pues la reforma tiene que ser para favorecer al pueblo, para favorecer a los irredentos, a los humildes, como decía el doctor José Francisco Peña Gómez. Ingeniero, y hay, hablando de pueblo y de justamente lo que los representan, están las instancias que se llaman partidos políticos. Hemos visto cómo la oposición, eso es fuego y fuego, en contra de todo lo que Luis Abinader, desde que comenzó a gobernar, ha intentado proponer. Me acuerdo comenzando el 20, en su gestión de las 12 propuestas, que luego fueron llevadas a 13, y sencillamente la oposición toda la ha querido tirar por el suelo. ¿Cómo pondera usted el accionar de la oposición? Hemos visto un Leonel Fernández cuestionando y negado a los distintos cambios y propuestas que están ahí de contenido, por ejemplo el caso de la Constitución, etcétera. ¿Cómo pondera usted el rol que hasta ahora ha estado desempeñando la oposición o qué se debe esperar de los partidos como país en un momento como este? Bueno, definitivamente aquí no hay oposición, porque el presidente Luis Abinader ha logrado compactar a la población, compactar a la mayoría de los partidos, y en base a eso tiene el respaldo total de toda la población y de los partidos. Leonel ya es una fuerza de decadencia, una fuerza corrupta, lo mismo que el PLD, que está en estado de descomposición, que incluso le llegó ya la hora de desaparecer. El PLD va a desaparecer del escenario, porque van a seguir las divisiones y subdivisiones, porque no hay coherencia política. Dicen una cosa hoy, mañana dicen otra. Además de eso, han cometido el error de no producir líderes jóvenes que dirigen ese partido. Quieren quedarse los viejos, los ancianos, los responsables de la crisis del PLD, y los responsables de la crisis económica, y los responsables del robo y el saqueo que hicieron todos los funcionarios. Por lo tanto, no tienen moral para pedir reformas ni nada. Felvio, en una ocasión dijo José González Espinosa, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores Dominicanos, a raíz de que Leonel Fernández adquirió el PTD, vendieron uno de mis hijos y yo no me di cuenta. ¿Qué usted tiene que decir a eso? Bueno, el asunto es que el PTD, del cual yo fui fundador, miembro fundador, encargado de transporte en todo el periodo del Congreso de Fundación, es un partido que se fundó con el marxismo-leninismo, pero luego dejó atrás su principio y se convirtió en un partido burgués, pequeño burgués, y lo vendieron por falta de visión y de conciencia.
y abandonaron la doctrina, ese partido dejó de existir y fue la sigla lo que vendieron a Leonel Fernández. Así que no tiene ningún tipo de moral ese partido. Perdió toda su credibilidad, su moral, su ideología, su teoría marxista-leninista y dejó que el tiempo se lo llevara. Hay legisladores que dicen que no aceptan el barrilito, otros lo aceptan. ¿Usted entiende que deben de quitarle el barrilito a los legisladores, tanto senadores como diputados? Y el cofrecito también. Todos los funcionarios congresuales que tienen barrilito o cofrecito son corruptos, porque en la ley no se establece nada de eso. Es una decisión administrativa. Y todos tienen una fundación corrupta. Y exoneraciones altísimas. Incluso también otra acción corrupta de los senadores y diputados es lo relativo a las exoneraciones, que tienen 2 exoneraciones y lo que hace es que las venden. Eso hay que quitarlo. Por ahí hay que darle golpe en el periodo de reforma. Reformar eso y eliminar por un decreto esa resolución de barrilitos, cofrecitos y exoneraciones de carros y vehículos. Felvio, hemos visto que en la propuesta de reforma y de modernización del Estado, que también subyace por parte del presidente Luis Abinader, se habla de poner un candado para este relajo. Usted sabe que a cada rato a alguien se le ocurría 4 años más, no, yo no voy, pero el carguito. Entonces Luis Abinader está hablando de un candado, está hablando de un ministerio público realmente independiente, entre otros detalles. ¿Cómo poner a usted esos contenidos, estos aspectos? Hay una reforma policial por ahí caminando, y de todo eso, ¿qué no decir de tantos expedientes que cada vez se abren más en este país contra la corrupción? Bueno, hay un tema muy interesante y es la lucha contra la corrupción, que el presidente Luis Abinader rompió toda la barrera y ha llevado al banquillo de los acusados a todos estos ladrones que se han robado el dinero del pueblo, a todos estos gatos, balsinos. Entonces, nosotros... ¿Cómo? ¿Usted está insultando a mucha gente, Felvio? No, porque los hechos están ahí, yo estoy denunciando simplemente... Por sus hechos lo conoceréis. Exactamente. Entonces, en ese sentido, ahí hay una masa de dinero que el presidente debe recuperarla. En vez de poner el impuesto al pueblo, que recupere ese dinero robado. Pero no solamente a los corruptos, sino también a los narcotraficantes. Todos los bienes de los narcotraficantes deben ser recuperados para llevarlos a los fondos del Estado, a usarlos en bienes y servicios a favor del pueblo dominicano. Además, debe ser aumentado el salario a los trabajadores y a los empleados públicos. En esta reforma debe aumentársele el salario, porque va a haber impuestos, va a haber aumento de bienes y servicios, se van a disparar los precios. Y para compensarlo hay que hacer aumento salarial. Eso es fundamental. Otra cosa del presidente Abinader es que hay que felicitarlo por ser el primer reformador dominicano, el único que ha logrado hacer reformas y cambios. Por eso la reforma de la policía es fundamental. Pero eso, la reforma de la policía no es de uniforme, perdón, y algunos vestuarios y equipos. Es también una reforma en educación. Es una reforma en educación fundamentalmente. Formar una policía crítica, analítica, que respete los derechos humanos. Valores, principios. Que proteja a los ciudadanos. Es una policía que todavía es trujillita. Hay que destrujillizar la policía. Y ese autoritarismo de querer ser don de mando y asesinar a la gente por cualquier protesta. Profesor, ¿cómo ve usted la respuesta del presidente de la República y el PRM a sus aliados, a los partidos y movimientos que lo apoyaron en las pasadas elecciones? Bueno, yo considero que el presidente Abinader tiene muchas responsabilidades, tiene muchos compromisos con los 22 partidos y los movimientos, incluyendo nosotros, el Polo Patriótico, que también tiene compromiso. Tiene que ser un proceso gradual, pues de golpe no puede darle todos los cargos a la gente porque crea un desequilibrio. Y yo estoy convencido de que él va a cumplir con eso, porque es el único presidente que ha cumplido con sus palabras, él y Antonio Guzmán Fernández, que han tenido
don de responsabilidad, de cumplimiento con los pactos y compromisos políticos y económicos con los aliados. No obstante, Felvio, en el contexto actual y fruto de las elecciones recién pasadas, en donde un PRM casi alcanza el 60%, un PLD apenas llega a un 10%, un PLD que no saca ni un senador, y el PRM y aliados con una mayoría absoluta que prácticamente no necesitaría el apoyo de más nadie para lograr cualquier cambio. ¿Cómo pondera usted o cuál cree usted que debe ser el rol a jugar, y sobre todo en esta última parte, donde hay varios jóvenes, sobre todo una población joven ahí de precandidatos y precandidatas, sobre todo a la presidencia, que de una manera tan temprana pues han ido sacando la cabeza? Denos usted, como un político aquilatado, ¿no?, de larga data y de mucha experiencia, ¿qué llamado le haría a usted o cómo pondera esta actitud de esa cantera de jóvenes y de aspirantes dentro del PRM en el marco de la actual situación que vive el país? Bueno, lo primero es que los precandidatos no pueden desesperarse. Si se precipitan, van a cometer errores. Y si van a hacer campaña, deben renunciar de su puesto. Que son funcionarios todos. Deben dejar su puesto con el objetivo de que el gobierno cumpla con su misión histórica de servirle al pueblo, de servir a los compromisos colectivos nacionales con la educación, con la salud, con las obras públicas, con la seguridad nacional y además el medio ambiente. Hay que cumplir con este programa de gobierno, y aquellos que quieren aspirar, que renuncien de su cargo, o que el presidente lo cancele a todo el que esté sacando cabeza, porque va a diluir el gobierno y va a ser una anarquía, un desorden, y va a traer consecuencias fatales para el PRM. Definitivamente que conversar con el ingeniero, el profesor universitario Felvio Rodríguez, se aprende mucho. Necesitaríamos muchos minutos y horas más para seguir conversando, porque se nos quedaron muchísimos temas importantes. Profesor, le damos las gracias por estar con nosotros. Este programa es suyo. Una palabra de despedida para nuestros televidentes. Bueno, pedirle a la juventud que se siga preparando, que siga estudiando, investigando para el futuro, porque el país necesita de la juventud, de la fuerza juvenil para los cambios que necesita el país. Así que también que le llamo a que apoyen al presidente Abinader, porque es el único presidente que se ha convertido en un reformador a favor del pueblo dominicano, y que en la reforma fiscal no afecte a los pobres, que afecte a los ricos solamente, porque los ricos son los que se benefician del trabajo y de la fuerza de trabajo del pueblo dominicano. Así que, para adelante con los cambios, presidente. Con las palabras de Felvio, culminamos esta primera parte de nuestro programa. Pasamos a esa sesión que no se puede quedar de los combustibles, porque ya venimos por ahí con nuestra sesión clave, que es el resumen de noticias. Los combustibles, los precios que regirán de la semana del 19 al 25 de octubre del presente año. Así que la gasolina premium seguirá costando 290,10. Su precio sigue igualito. La gasolina regular estará costando 272,50. Tiene sencillamente el mismo precio que tenía la semana pasada. Mientras que el gasoil óptimo continuará costando 239 pesos con 10 centavos. Seguirá igual. El gasoil regular estará a 221,60, igualito que la semana pasada. El GLP o gas licuado de petróleo, el gas de cocinar, el que usan las amas de casa, 132 pesos con 60 centavos. Sigue igual. Y por último, el gas natural, está a 43,97 hace casi 2 años. Así es que esos son los precios de los combustibles para la semana que irá del 19 al 25 de octubre del 2024.
El FOPECONS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. La lactancia es más que un alimento, es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros 6 meses de vida y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los 6 meses hasta los 2 años reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. Laura Costa, con los guantes puestos en el caso Intran. La abogada de Hugo Veras, encartado en el caso que investiga supuestos actos de corrupción en un entramado para mejorar lo que supuestamente era la red semaforial, Laura Costa desmintió las supuestas negligencias de su cliente ante la advertencia que dice haber recibido la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas al respecto. Según Acosta, quien sostuvo su declaración con una documentación, cada vez que la DGCP notificó algo al Instituto Técnico de Transporte Terrestre Intran, entidad que dirigía su defendido, respondió respetando los plazos. Quien no actuó ni dentro de los plazos de la ley ni hizo nada fue la Dirección General de Compra y Contrataciones, y que eso que acusan al presidente Hugo Veras, por lo que no debe estar preso, dijo Laura Acosta. La ministra de Interior y Policías, Farideh Raful, le entra con duro a los negocios que venden bebida alcohólica. A poco más de un mes de iniciado el operativo Garantía de Paz, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, informó que casi una centena de establecimientos de expendios de bebidas alcohólicas han sido clausuradas de forma provisional. No estamos operando en contra de ningún comercio. Lo que queremos es que todos cumplamos las leyes, los ciudadanos y los comerciantes. La única forma de garantizar seguridad ciudadana real es si todos cumplimos con las normas establecidas, expresó la funcionaria. Según Raful, los negocios cerrados están colaborando con las disposiciones de las autoridades y el programa está siendo acatado, informó. Cosas de la vida. Exministro Paulino Sen, interrogado otra vez por caso Camaleón. El exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, fue interrogado nuevamente en relación con el acuerdo de colaboración firmado con la empresa Auri, propietaria del imputado en el caso Camaleón, José Ángel Gómez Canaán Hochi. A la salida de la Procuraduría, el oficial dijo que está dispuesto a proporcionar todas las informaciones que requiere el Ministerio Público para esclarecer el caso, aunque indicó que no puede dar detalles del interrogatorio porque se encuentra en la fase secreta de la investigación. El exfuncionario Paulino Sen indicó que se encontraba junto a su abogado al ser interrogado por la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, como parte de las diligencias de la investigación que realizan en el caso. Y siguiendo en el ámbito judicial, señores, a eso se le llama cantar sin ser artista. El ex encargado de publicaciones de la eliminada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, Wilfredo González, declaró en el juicio a fondo del caso Antipulpo y ante la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que recibió pagos por soborno provenientes de la empresa Domestical Supply y su representante José Dolores Santana. Esta empresa se vincula a Alexis Medina, principal acusado en el expediente de corrupción. González no especificó la suma de dinero recibida por parte de Domedial
entidad que suple equipos médicos. Afirmó que se alteraron la fecha de Domestic Supply a los fines de que se pagaran por deuda pública, según comentó ante los magistrados. Ex director general de Migración Venancio Alcántara recibe reconocimiento. Venancio Alcántara fue reconocido como líder de las bases del Partido Revolucionario Moderno, PRM, por los dirigentes de las 3 circunscripciones del Distrito Nacional, quienes destacaron la trayectoria y firme respaldo que siempre le ha dado antes, durante y después de su gestión de director general. En un acto al que asistieron los presidentes de las 3 circunscripciones del Distrito Nacional, Stalin Alcántara, Hipólito Beltré y Jacobo Robles, y decenas de miembros del PRM, reconocieron al exfuncionario por su eficiente y transparente gestión al frente de la Dirección General de Migración, en la cual aseguran se caracterizó por su honestidad, respeto a los ciudadanos dominicanos y extranjeros, además el apoyo total a las bases del Partido Revolucionario Moderno. Y señores, Alfredo Pacheco no coge corte, le suelta su riflazo a Leonel Fernández. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reiteró que las cámaras legislativas son el espacio adecuado para debatir y lograr consensos sobre el proyecto de reforma fiscal. Estas declaraciones fueron una respuesta al expresidente Leonel Fernández, quien instó al presidente Luis Abinader a retirar el proyecto del Congreso, argumentando que representa una provocación hacia los sectores más vulnerables. En el Congreso Nacional, las instancias donde temas se debaten, así se hizo cuando el Fernández era presidente, a pesar de tener un senador y 40 diputados. Los proyectos pasaron tal como lo quería el Poder Ejecutivo, sostuvo Alfredo Pacheco. Y en las internacionales, Washington, Benjamin Netanyahu, if you don't change, we don't gonna help. Así lo expresó el gobierno estadounidense, quien envió una carta a Israel en la que advierte que si no mejora la situación humanitaria en Gaza, incrementado la entrada de ayuda durante el próximo mes, podría violar las normas de Estados Unidos sobre asistencia militar a extranjeros y perder la que recibe. La Casa Blanca confirmó que, como habían reportado algunos medios, los secretarios de Estado Anthony Blinken y de Defensa Lloyd Austin enviaron una carta a sus homólogos, al ministro de Defensa israelí Yoav Gallant y al encargado de asuntos estratégicos Ron Dermer. Estados Unidos expresó en la carta su profunda preocupación, ya que la cantidad de ayuda entregada a la Franja de Gaza ha sido más del 50% y la suministrada en septiembre fue la más baja de cualquier mes durante el año pasado. Continuando con las internacionales, nos quedamos en Washington. El presidente estadounidense Joe Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en $425 millones que incluye, entre otros, material, municiones y vehículos armados. En los próximos meses, según el comunicado de la Casa Blanca, Estados Unidos proporcionará a Ucrania capacidades adicionales. Esa promesa incluye cientos de interceptores de defensa aérea, docenas de sistemas tácticos de defensa aérea, sistemas de artillería, cantidades significativas de municiones, cientos de vehículos blindados de transporte de personal y vehículos de combate de infantería y miles de vehículos blindados, señaló el presidente de la Casa Blanca. Nueva York, la candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, aventaja al republicano Donald Trump entre los votantes latinos de los 7 estados clave, de lo que conseguiría el 56% de los votos frente al 31% que lograría el expresidente, según una encuesta publicada este martes. El sondeo de la Federación Hispana y Latino Victory Foundation divulga que la candidata a la demócrata ha provocado entusiasmo entre los hispanos de los estados clave, un sector poblacional en el que se mantiene una ventaja de más de 25 puntos con respecto a su oponente. La encuesta publicada a menos de 3 semanas de las elecciones revela que Harris
está al frente en cada uno de los 7 estados bisagra, con un porcentaje de favorabilidad en cada estado entre un 58 y un 54%. Y hasta aquí su resumen de noticias tanto nacionales como internacionales. Luego de las internacionales queremos hacer la salvedad de que en este mes de octubre se celebra la lucha contra el cáncer de mama. Y es por eso que nosotros venimos con este color para solidarizarnos con aquellos hombres y mujeres que sufren, padecen de ese mal que les aqueja. Así que el programa Contenido Semanal se solidariza con todas esas personas pacientes de cáncer de mama. Solidaridad Bien. con esta causa y quédese con nosotros. No le cambie.